yo quiero compartir acerca de esto. Orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Dios es fiel, solo que es fiel en su tiempo. O sea, no es fiel en su tiempo, siempre es fiel, pero la respuesta la vemos en el tiempo de Dios. Amén. Todo se acomoda a un kairos, todo se acomoda a un tiempo divino. Y quise traer esta canción porque, como usted pudo escuchar la letra, son momentos que usted siente que no está pasando como mucha cosa. Si el Señor, estoy perdido en el mundo, ayúdame porque no sé ni para dónde voy. Pero Dios sí sabe y nos guía, amén, y escucha y nos responde. Y hoy yo creo que la luz de la aurora sí ha amanecido, porque yo siento que estoy dentro del plan perfecto de Dios. Lucas capítulo 18 versículo 1. Lucas capítulo 18 versículo 1. Dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe? Este año le hemos llamado el año de formar discípulos, forjando discípulos. Es la palabra rema, por si alguno todavía no la tenía presente. Forjar discípulos. Cuando hablamos de forjar, la forja es un lugar en el cual se le da molde a los metales por medio del fuego y del martillo, ¿sí? Hasta que se cumple con el diseño esperado. Se toja el metal y se empieza a formar bajo presión, bajo fuego, y entonces se le da el diseño a las espadas, a todo lo que tenga que ver con los metales, con el hierro y demás. Y sabe, un discípulo de Cristo tiene una forma, tiene un diseño también. Y el propósito es exponernos al ambiente, exponernos a esas condiciones para poder llegar a ser esos discípulos. Ese debe ser el propósito general suyo y mío. Poder forjarnos como discípulos, moldearnos, diseñarnos, porque ese es el propósito, poder ser discípulos de Cristo. Por eso cada vez que usted viene a la iglesia, usted se está exponiendo a un ambiente y a unas condiciones donde a través de la palabra, de la presión de la palabra, que la palabra presiona, martilla nuestra vida, nos está moldeando conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. ¿Es eso claro? Por eso usted está en el ambiente propicio para empezar a forjarse como discípulo. Y este pasaje nos va a ayudar más a poder entender lo que realmente Dios quiere de nosotros como discípulos de Cristo. Amén. ¿Amén o no amén? Dígame, así sea por colaboración, que yo sepa que está aquí. Este pasaje que leímos, ¿sí? Son palabras de Jesús. Y como cada palabra que Jesús decía tiene un propósito, tiene un enfoque, un plan. Y esta historia o parábola tiene también un propósito. La Biblia dice en ese versículo 2, en el 1, les dice, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar. Pero no solamente se queda allí. Escuche bien que no dice la necesidad de orar, sino la necesidad de orar ¿cómo? ¿De orar cómo? De orar siempre y no desmayar. Mire lo que dice sobre la necesidad de no de orar, sino la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el enfoque de este pasaje. El enfoque de este pasaje, de este texto, lo que Jesús quiso transmitir no fue la necesidad de orar, sino la necesidad de orar siempre sin desmayar. O sea, en pocas palabras, de orar de una forma perseverante. Ese es el enfoque de este pasaje. La necesidad de orar de una manera perseverante, orar siempre sin desmayar. ¿Y por qué dice necesidad? Se entiende por necesidad algo que es indispensable,
algo que es prioritario. Así que Jesús está tratando de decir: les voy a expresar algo para que comprendan lo necesario, lo indispensable que es orar siempre sin desmayar. Lo necesario que es orar de una forma perseverante. Así que escúcheme, la clave no es orar, sino perseverar en la oración. La clave no está en la oración como tal, sino en ser perseverantes en la oración. Porque si yo pregunto cuántos oran, tal vez todos los que están aquí dicen: yo oro. Ahora, ¿cuántos son perseverantes en la oración? Oran siempre sin desmayar. Eso es otra cosa. Y aquí la parábola lo que nos está mandando es a ser perseverantes en la oración. Orar siempre sin que me falte el ánimo. ¿Qué es desmayar? Es cuando le falta el ánimo. Cuando una persona se desmaya, ¿qué pasó? Perdió el ánimo, le faltó el ánimo, quedó allí paralizada. Por eso cuando dice orar siempre es sin eso, sin que me falte el ánimo, sin desmayar, sin perder el valor. Porque muchas personas oran, pero muy pocas son perseverantes en esa oración. Hay muchas personas que oran, la mayoría de personas en el mundo oran. Ahora, que sean perseverantes en esa oración, que oren siempre sin desmayar, que tengan esa rutina firme, esa prioridad, esa necesidad de hacerlo constantemente, eso es otra cosa. Pero la Biblia es muy clara en decirnos que la oración no debe ser ocasional ni intermitente, sino un hábito constante. La Biblia es muy clara cuando habla acerca de que la oración en la vida de un discípulo no debe ser algo ocasional, sino que debe ser algo constante, perseverante, que haga parte del estilo de vida, de algo indispensable. Que así como se alimenta todos los días el cuerpo y 3 veces al día, normalmente algunos comen un poquito más, sí, asimismo la oración es la que alimenta nuestro espíritu. Y yo, sacando este tema, decía: claro, esa es la razón por la cual Daniel oraba 3 veces al día. Porque para Daniel su alimento espiritual era igual que el natural. Así como su cuerpo necesitaba alimentarse todo el día, varias veces, él entendió que su espíritu con mucho más razón. Y oraba 3 veces y como solía hacer siempre, dice el pasaje. No fue que oró un día, sino que como solía hacerlo siempre. La rutina de oración de Daniel, 3 veces al día, porque oraba siempre y sin desmayar. Y yo quiero leer algunos textos para que usted pueda hoy entrar en su corazón esta palabra y haga de la oración, como lo dijo Jesús, una necesidad de orar siempre y no desmayar. En Romanos 12:12, ¿ya estamos? Vamos rápido. En Romanos 12:12, solamente va a leer la frase que habla acerca de eso. Dice al terminar el versículo: constantes en ¿qué? Constantes en la oración. Lo está diciendo la palabra en otro texto. Colosenses capítulo 4 versículo 2. Perseverad en ¿qué? ¿En qué hay que perseverar? En la oración. No lo busque porque voy rápido aquí, solamente para que usted confirme que es muy bíblico no solamente orar, sino perseverar en ella. Perseverad en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. No dice orad sin César, no, porque uno dice, no, orad sin cesar. Amén. O sea, sin descanso, siempre. Esto es lo que está diciendo Nino, porque no pensaba que era que ahora orad sin cesar. Efesios 6:18, que dice: orando ¿cuándo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, nosotros pasamos por alto los principios de la palabra, y por eso es que no podemos vivir en lo que la palabra nos dice, porque en ocasiones no podemos profundizar en lo que dice la Escritura. Así que no es orar solamente, es ser perseverantes en la oración, es orar a Dios siempre sin desmayar, es ser constantes en ese estilo de vida llamado oración. Dios quiere que cada vez nosotros vamos más profundos en Él. Nosotros debemos de saber que nuestra oración también es creciente. Nuestra oración debe ser cada día más profunda. Nosotros tenemos que saber de que hay aguas profundas a las cuales nosotros debemos de llegar cada día más en Dios. Y esa es la oración constante, la que me lleva más y más a Dios, a conocerlo más,
a llevar mi vida a la parte espiritual, donde yo siento que entro en la atmósfera de Dios a través de la oración. Cada día mi oración debe ser más profunda, debe crecer en oración. Si su oración siempre es monótona y es la misma y usted siente que no pasa nada, usted necesita pellizcarse y saber que hay una oración, de oración siempre, sin desmayar, que lo debe llevar a más. Amén. Que lo debe llevar a más. Así que el principio no es empezar a orar, sino mantenerse firmes y constantes en la oración. El principio es ese. No es empezar a orar, sino mantenerse firmes y constantes en la oración. Aquí la parábola que leí y que Jesús está exponiendo dice que había un juez. Y este juez tenía un carácter tremendo. Dice que no temía a Dios, no respetaba a hombre. Pero también dice que en aquella ciudad había una mujer que era viuda. Y esa viuda tenía un adversario, tenía un enemigo. No se habla específicamente de qué conflicto había entre la viuda y esa persona, pero la viuda reclama algo, reclama justicia. Diga conmigo, justicia. Lo que la viuda está reclamando es justicia. Y va donde el juez y le dice: hazme justicia de mi adversario. O sea, lo que sí podemos discernir y entender por la palabra es que a ella, ese adversario, estaba siendo injusto con ella. Por lo tanto, lo que pedía la viuda no era otra cosa que justicia. Y justicia era algo que le correspondía. Ella está pidiendo por algo que es justo, por algo que es bueno, por algo que le corresponde, por algo que es de ella, lo correcto para su vida. Ella no está pidiendo por algo ilegal. Ella no está pidiendo por algo injusto. Ella no está pidiendo por algo que no es de ella. Ella está pidiendo por algo que le corresponde. Por eso está pidiendo ella. Y aquí viene entonces otra clave en la oración que usted debe tenerla muy presente cuando ora. Y es lo siguiente: debes aprender a discernir si lo que estás pidiendo es lo correcto para ti. Debes aprender a discernir si lo que estás pidiendo es lo correcto para ti. La viuda no está pidiendo por cosas que no son de ella ni que son injustas, nada. Ella dice: hazme justicia. Hazme justicia de mi adversario. Estoy pidiendo por algo que me corresponde. Estoy pidiendo por algo que es mío. Estoy pidiendo por algo que es correcto. Por eso hazme justicia, le dice al juez. Porque lo que te estoy pidiendo es algo que yo merezco, algo que yo debo de tener. Eso es lo que está haciendo esta viuda. Y sabe, yo quiero decir esto porque tu primera necesidad de orar siempre sin desmayar es para discernir la voluntad de Dios para tu vida. La primera necesidad de orar siempre y no desmayar es para aprender a discernir la voluntad de Dios para tu vida. Cuando usted persevera en la oración y sea constante en la sin desmayar, usted, su primer nivel de oración debe ser discernir cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pedirle a Dios que le permita entender, comprender, discernir, analizar qué es lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las cosas justas que vienen del cielo para tu vida? ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque hay personas que pueden estar perseverando en oraciones que no serán respondidas. Vamos por la palabra. Pero hay personas que pueden estar perseverando en oraciones que no serán respondidas. Se lo voy a explicar a través de la Biblia. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Mire, eso es tan importante porque ¿quién no quiere seguir adelante? ¿Quién no quiere avanzar en Dios? ¿Quién no quiere alcanzar las cosas que Dios tiene para su vida? Todos. ¿Cuántos quieren lo que Dios tiene para sus vidas? Todos. Pero mire lo que dice la Biblia. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Según este versículo, la confianza que tenemos en Él es que si yo le estoy pidiendo algo que sé que es la voluntad de Dios para mi vida, debo tener la fe y la certeza de que Dios me va a responder. ¿Cuánto un aplauso al Señor Dios Todopoderoso? Usted debe convencerse que lo que está pidiendo es lo que Dios quiere.
Esa es la confianza que tenemos en Dios. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice la Biblia: pedís y no recibís, porque pedís mal. Allí dice: para gastar en vuestros deleites. O sea que se puede pedir y no recibir. Estos versículos para argumentar lo que quise decirle. En ocasiones podemos estar perseverando en oraciones que no serán respondidas, porque si aplicamos esto, dice: pedís y no recibís porque pedís mal. No solamente es pedir lo que realmente es justo y correcto o apropiado para mi vida. ¿Conforme a qué? ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Pero la Escritura nos dice que debemos pedir conforme a su voluntad, y que si pedimos y no recibimos, posiblemente puede ser porque pedimos mal. Así que hay versículos que dicen: yo sé eso, todo lo que pidieres, pero ese todo, escúchame, está condicionado a otra parte y es dentro de su voluntad. Porque algunos creen, es que la Biblia dice que todo lo que pida, entonces le voy a pedir la mujer de ese otro hombre, dice. Usted no va a recibir, porque es que ese todo está condicionado, escúcheme bien, está condicionado a la voluntad de Dios. Ese todo está condicionado. Es que todo lo que yo pida, primero analice si su todo está conforme al todo de Dios. ¿Usted está entendiendo eso? Usted tiene que entenderlo para que no se frustre. Porque hay gente frustrada y dice: Dios no me respondió. Posiblemente si Dios no te respondió, puede ser dos cosas: uno, por el enfoque que estoy dando hoy, que hay que perseverar en esa oración; o dos, porque se está pidiendo lo incorrecto y Dios no va a responder nada que no esté conforme a su voluntad. Amén. Escúchame, ni siquiera Jesús recibió todo lo que pidió el Padre. Así que si usted de los que dice es que todo lo que pida, tiene que analizar bien la Biblia. Ni siquiera Jesús. Jesús, ¿qué le pidió al Padre? Pasa de mí esta copa. ¿Se lo pidió o no? Le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Señor le dijo: no, Jesús, qué pena, ahí no te puedo responder, te tocó ir a la cruz, te tocó pasar por el Gólgota, eso no está conforme a mi voluntad. Ni siquiera el Padre a su Hijo amado le concedió algo que le pidió, que estaba fuera de su voluntad. Y esto debe ser una oración modelo para nosotros. Esa oración modelo es nosotros decir y pedir a Dios diciendo de la siguiente manera: esto es lo que yo te pido, pero si esto no es lo que tú quieres, entonces muéstrame tu voluntad. Allí debe estar la oración sincera. Porque cuando uno desconoce las cosas de Dios, usted puede pedir, y todos pedimos. De una otra manera, conforme nuestra visión, nosotros pedimos a Dios, pero tenemos que llevarla a la otra parte. Porque Jesús, ¿qué dijo? Yo no quiero ir a la cruz, pero ¿cuál es tu voluntad? Que se haga la tuya. Eso es un modelo de oración para nosotros. El modelo de oración donde vamos nosotros a decirle: Señor, yo quiero esto es lo que yo te pido, ¿sí? Te ruego por esto, pero si esto no está conforme a tu voluntad, entonces muéstrame cuál es tu voluntad. Si esto no está de acuerdo, Señor, a lo que tú quieres en mi vida, entonces enséñame qué es, para yo poder orar conforme a esa voluntad y pedirte por lo que es justo. Ese debe ser el modelo de oración. Así que vamos a ir transformando nuestra vida, y cada vez que ore, pídele al Señor, ruéguele al Señor, persevere, pero siempre dígale: Señor, yo quiero comprender y discernir cada día cuál es tu voluntad. Cuando usted logre esa primera parte y comprender que algo es justo, entonces allí viene el ejemplo de la viuda. Orar siempre sin desmayar. Amén. Así que te lo repito: tu mejor oración no es pedir, es discernir lo que Dios te quiere dar. Esa es tu mejor oración. Tu mejor oración no es pedir, sino discernir lo que Dios te quiere dar. Tú puedes pedir lo que quieras, pero Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas. Puedes pedir todo lo que tú quieras, pero Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas, porque Él es un buen Padre. ¿Cómo es, Señor? Buen Padre. Y un padre no le da a su hijo lo que quiere. ¿Qué le da? Lo que necesita. Así que, papá, si usted no entendió este otro principio, me va a salir un poquito. Pero un padre no le da al hijo lo que quiere, sino lo que necesita. ¿O no? Porque no, vamos a seguir por acá. La viuda estaba pidiendo lo que era justo. Ella estaba pidiendo lo que era correcto para ella. La Biblia dice que el juez no la escuchó por algún tiempo, pero después dijo: le voy a hacer justicia. Por algún tiempo no la escuchó, pero después dijo: le voy a hacer justicia.
¿Sabe? El juez había podido hacerle justicia desde el primer día, ¿sí o no? ¿Tenía el poder o no? Claro, era el juez. Desde el primer día había podido decirle a la viuda: ah, sí, te voy a hacer justicia. Pero no, esperó un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero esperó un tiempo. Tanto tiempo que dice que no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, el juez se levantaba todos los días. Cuando iba a abrir la puerta, ahí estaba la viuda: juez, hazme justicia. Y le cerraba la puerta. Y se levantaba el otro día, abría la puerta y ahí estaba la viuda: hazme justicia. Y esta mujer que me la quito de encima. Cansaba más. No, eso no es. Todos los días era allí, todos los días. Se me vino una cosa a la mente. No, eso no, Padre, perdóname porque no saben lo que es. Todos los días estaba allí, constantemente. Usted no ha tenido personas así que hostigan de una manera que usted dice: Dios mío, pero ¿cómo me quito esta persona de encima? Bueno, la viuda era así. El juez dijo: no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pero ¿sabe por qué Jesús hizo esta parábola? Porque quería enseñar ese principio. No sé por qué, aunque sí creo saber muchas cosas de la razón. Pero Dios, aunque tiene el poder de responder, solo responde a aquellos que perseveran en la oración. Dios tiene el poder de responder, claro que tiene el poder de responder. Aún lo que es justo y lo que es correcto, Él tiene el poder de responder. Pero por alguna razón que Dios sabe y que algunos aprenden también a discernir, Dios se toma su tiempo y solo responde a aquellos que perseveran en la oración. ¿Cuántos van a perseverar en la oración? Un aplauso al Señor. Dios solo responde a aquellos que perseveran en la oración, que oran siempre sin desmayar. Siempre sin desmayar. Hace 20 años te cuento que yo estaba más perdido que la mamá del chavo. Y yo decía: Señor, pero muéstrame ya. Pero no, se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo. Ahora yo puedo ver que realmente la perseverancia en una oración pidiendo algo ha ido cogiendo claridad y teniendo respuestas. Pero Dios se toma su tiempo. ¿Qué dice Lucas 18:7? Hablando de esta parábola: ¿acaso Dios no hará justicia? ¿A quiénes? ¿A quiénes hace Dios justicia? ¿A quiénes? Otra cosa: a sus escogidos. ¿Cuántos son escogidos? Usted debe creer que usted fue escogido por Dios. Por eso dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Pero el primer punto es que usted es escogido. ¿Cuál es el otro? Que claman a Él. Que claman a Él. O sea que usted no va a recibir nada solamente por ser escogido. ¿Cuántos son escogidos? Digan amén. No, pero dígalo de corazón. ¿Cuántos son escogidos? Digan amén. ¿Cuántos claman a Él día y noche? O sea que usted no va a recibir, porque el principio no solamente es que Dios responde a los escogidos, sino a los escogidos que claman día y noche, a los escogidos que oran siempre sin desmayar, a los escogidos que perseveran en la oración. Ahí hay respuesta. Y eso usted y yo debemos entenderlo, porque nos frustramos muchas veces. Señor, pero si yo soy tu hijo. Sí, usted es mi hijo, entonces ore como hijo, clame como hijo, busque como hijo. Es a los que claman a Él día y noche. Dios responde a sus escogidos que entienden que se debe clamar día y noche por aquello que es correcto, por aquello que es justo. Hay promesas para ti que solo llegarán por la perseverancia en la oración. Hay promesas para tu vida que son tuyas y es correcto y es lo justo del cielo, pero que solo llegarán a tu vida por la perseverancia en la oración. Por la perseverancia en la oración, por clamar a Él de día y de noche, por orar siempre sin desmayar. Solamente hay cosas que llegarán a nuestra vida, aunque son la voluntad de Dios, cuando el Señor vea perseverancia. Eso fue lo que Jesús quiso decir con el tema de la viuda.
Y dice, ese juez, pudiendo hacerle justicia, se tomó su tiempo. Y cuando vio que realmente esa mujer estaba tan desesperada, que perseveraba en eso que estaba pidiendo, dijo, le voy a hacer justicia. Por su insistencia le voy a hacer justicia. Yo no sé cuántos van a cansar a Dios a tal punto que digo, Señor, aquí estoy todos los días dándole, pero yo sé que tú me vas a responder. Yo sé que tú me vas a responder. La necesidad de orar siempre y no desmayar. En la parte de arriba de este texto habla de orar siempre sin desmayar. Y el último versículo habla de fe. Colócame ese versículo de ese pasaje, el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Arriba habla de orar siempre sin desmayar, y abajo lo traduce a fe. ¿Por qué? Porque la perseverancia en la oración es una manifestación de que tú estás creyendo. La perseverancia en la oración es una manifestación de que usted está creyendo. Si usted está orando y sigue orando y sigue orando, ¿usted qué está manifestando? Fe. Usted está creyendo, porque usted no creyera, ¿qué hacía? Pues dejó de orar. Así que perseverar en la oración y orar siempre es una manifestación de que usted está creyendo. Y todas las promesas de Dios se reciben por la fe. Todas las promesas de Dios se reciben por la fe. No hay otra forma. Así que cuando usted ora, ¿usted qué es lo que está manifestando? Fe. Usted está creyendo. Porque si usted no creyera, no oraba. Ahora, si usted está orando sin creer, entonces no pierda el tiempo. Porque la oración tiene que ser con fe. Sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Sino que el que se acerca a Él, ¿qué debe ser? Crea que ¿qué? Que le hay. ¿Y qué más? Los corchés y vio, lean la Biblia. Y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6, si no estoy mal. Eso no estaba ahí, por eso búscalo. Pero creo que es por ahí, si no me ayudan. Pero ese versículo que cabe muy bien aquí, capítulo 6, 11, 6. ¿Qué lee la palabra para uno poder tener la palabra? Usted quiere predicar, lea Biblia, porque si no, le va a ser muy duro. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Oiga, esto, no sé por qué no se me reveló antes. Bueno, Dios quería que fuera aquí, pero este versículo es lo mismo que yo estoy tratando de decir. Es necesario, es indispensable que el que se acerca a Dios, que el que le busca a Dios, crea que le hay. O sea, usted debe ir a acercarse a Dios con fe, y que es galardonador, recompensa. Otro sinónimo de galardón, recompensa, premio, ¿cierto? De los que lo que, de los que qué, de los que le buscan. O sea, Él recompensa a los que le buscan. Él recompensa a los que van a Él como la viuda, orando siempre sin desmayar. Y eso es manifestación de fe. Así que cuando usted ora siempre y sin desmayar, Dios está viendo, este está creyendo, porque si no creyera, no seguiría pidiendo por eso. ¿Cuántos van a manifestarle fe al Señor a través de la oración continua y constante? Continua y constante. Mis hermanos, todas las promesas de Dios se alcanzan por la fe, y orar siempre sin desmayar es lo que la manifiesta. La fe en una promesa se evidencia cuando yo persevero hasta verla cumplida. Ahí usted está manifestando fe. Cuando usted persevera ¿hasta cuándo? Hasta verla cumplida. Usted debe de orar en una promesa. Mire, se los digo desde mi corazón. Hay cosas, y en la Biblia lo dice, no solamente testimonio mío, testimonios bíblicos, personas que solamente alcanzaron las promesas porque perseveraron y creyeron, esperanza contra esperanza, como viendo al invisible. ¿Usted sabe lo que es prometerle a un señor un hijo a los 75 años de edad, siendo la mujer estéril, y que persevere hasta los 100? Por eso llamó el padre de la fe. Por eso se llamó el padre de la fe, porque creyó. Dice que como viendo al invisible. O sea, el hombre veía y decía, no, yo no sé, pero Dios prometió esto, yo sigo orando.
Sara, yo sigo orando, algún día. Y esa es la fe. Algún día. Diga que está sola algún día, porque alguien necesita saber eso, algún día. Pero no se canse. Algún día. Es mejor tener un hijo a los 100 que nunca tenerlo. ¿Qué cree que fue feliz Abraham a los 100? No creía en nadie con ese muchacho. Yo imagino a Abraham a los 100 disfrutando de su hijo, y Dios le permitió disfrutarlo más, muchos años más, a Isaac. Tanto así que creo que le buscó hasta la esposa. O sea que mire que ya era el hombre casi adulto y él todavía seguía vivo. Escúchame, no importa el tiempo, sigue orando. Nosotros nos condicionamos un tiempo, pero el tiempo que llegue, tú vas a ser feliz y lo vas a disfrutar. ¿Cuánto un aplauso al Señor? Tú vas a ser feliz y lo vas a disfrutar. Hay que perseverar. Orar siempre sin desmayar por una promesa es una necesidad. Primera de Reyes capítulo 18, vamos a ver este ejemplo. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 1, dice lo siguiente: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora sigo leyendo la otra parte, escúcheme bien. El Señor, Dios Todopoderoso, le habló a Elías. Dice que vino palabra de Jehová a Elías. O sea, fue la palabra de Jehová la que vino a Elías, ¿sí? ¿Y qué le dijo? Ve, muéstrate a Acab, que era el rey, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Llevaban 3 años y medio sin lluvia. Pero el Señor le dice a Elías: Elías, esta es mi promesa para ti. O sea que Elías supo que fue Dios que le habló. Ese es el primer paso. Usted debe saber que fue Dios que le habló. Usted debe creer que fue Dios que colocó esa palabra en su corazón. Elías supo que fue Dios. Y él dijo: yo haré llover sobre la faz de la tierra, le dijo a Elías. Elías recibe una promesa, esa palabra. Dios se lo dijo, Dios se lo prometió. Entonces, ¿qué hizo Elías? Elías no se quedó parado esperando la lluvia. No. Elías no dijo: sí, el Dios dijo que iba a llover, entonces tranquilo, relajémonos. No, eso no dijo Elías. Cuando Elías recibe una palabra, Reyes 18:41, versículo más adelante, dice lo siguiente: entonces Elías, o sea, él recibe la palabra, y entonces Elías dijo a Acab, al rey: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Pero no había llovido. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Ya Dios le dijo que iba a llover, ¿sí o no? Pero Elías entendía el principio, que no solo por ser escogidos recibimos respuesta, sino por ser un escogido que clama a él día y noche. Él sabía que había una promesa y era de Dios, era la misma palabra de Dios, pero él sabía que la lluvia no iba a venir sino por medio de la oración que él tuviera por ella. Por eso dice que subió al monte, a la cumbre del monte, al monte Carmelo, y se fue ¿a qué? A orar. Dice: y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Lo que Elías está diciendo es: ya tengo la promesa, ahora tengo que orar hasta que se cumpla. Eso es lo que está diciendo Elías. Se puso de rodillas, se postró allí donde está. Y sabe, yo quiero decir esto: a muchos de nosotros no nos hacen falta promesas, sino orar siempre sin desmayar hasta que se cumplan. A muchos de nosotros no nos faltan promesas. Lo que nos hace falta es subir a la cumbre del monte, postrarnos y colocar nuestro rostro y nuestra cabeza entre las rodillas hasta que esa promesa se cumpla. Por más de que había una promesa, si Elías no ora, no llueve. ¿Amén o no amén? No se vaya, vuelva aquí. Por más de que Elías tenía una promesa, si Elías no ora, no llueve. No llueve. La Biblia dice que Elías oró. Y mire, no solamente oró.
vamos allí al versículo 43. Y dijo a su criado, Primera de Reyes 18:46. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. ¿Qué le dijo? Elías se postró a orar. Dijo: Señor, manda la lluvia. Tú lo prometiste, Señor. Tú dijiste que iba a llover. Yo te ruego que llueva en el nombre de Jesús. Bueno, no dijo en el nombre de Jesús, pero dijo que llueva. O se adelantó en los tiempos y yo no sé, bueno. Pero que llueva, dijo. Entonces se paró de allí y dijo: wow, ya oré. El criado: ven acá. Vaya, suba más allá y mire hacia el mar para que vea que viene una lluvia inmensa. Y el criado se fue, se subió al monte. Y cuando volvió le dijo: y entonces, no hay nada. No hay nada. Un cristiano moderno le decir: ay, ¿qué pasó aquí? Me equivoqué tal vez. ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué no respondiste? Yo creo que me equivoqué. Es más, un cristiano promedio se baja del monte, llama al rey acá y dice: ay, no, perdóname. Se me chispoteó, como que eso no va a llover. Pero Elías no. Elías sabía que cuando hay una promesa hay que perseverar en la oración hasta poder recibirla. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda y yo entienda. Así que no se conformó con un mensaje que le dijeron: no hay nada, porque en su primera oración no había nada. Así que le dijo: no, venga, yo voy a volver a orar. Y se arrodilló otra vez a orar. Vaya, vea. Y el hombre fue la segunda vez y volvió con el mismo mensaje. Y dijo: Elías, no hay nada. Espérate ahí. Y se puso a orar la tercera vez. Y le dijo: vaya, suba. Y volvió la tercera vez y dijo: no hay nada. Pero Elías era como los de Peniel. Dijo: yo voy a orar hasta que llueva, porque Dios prometió que eso iba a llover. Amén. Den un aplauso al Rey de Reyes. Yo voy a orar hasta que llueva. Yo no voy a dejar de orar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Versículo 44. A la séptima vez. A la séptima vez. Pero yo le quiero decir algo. Si a la séptima vez no hubiera visto nada, Elías todavía estuviera orando por lluvia. Elías a la séptima vez, porque a la séptima vez Dios le plació. Pero si fueran sido 14, 20 o 30, conociendo a Elías, hubiera muerto arrodillado. Porque era un hombre perseverante. Pero la Biblia dice: a la séptima vez. Sabemos que el número 7 es el número de Dios. Eso es en el tiempo de Dios, pero ore hasta que Dios responda. Amén. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Ahí cuando él vio con sus ojos físicos, entonces dijo: ahora sí. ¿Y sabe qué pasó? Allí en ese momento, versículo 45. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subió Acad y vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo con Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acad hasta llegar a Jezreel. ¿Qué hubo? Lluvia. Hubo lluvia. Cuando el criado regresa y nada, Elías sigue y sigue. O sea, Elías es tan impresionante que aún que el criado le decía: no veo nada, él seguía orando. Y eso es lo que usted debe hacer. Puede ser que la gente le diga: no hay nada, no hay respuesta, ¿qué pasa? ¿Ah? Dígame, amor, pero ¿qué pasa? Yo veo que tú oras y nada, ¿qué pasa ahí? Tranquilo, y siga orando. Y siga orando. Yo no sé, este criado también confiaba mucho en Elías, porque mandarlo tantas veces a lo mismo, cualquiera le puede decir: no, que vaya usted. ¿Sí? Yo no voy a estar subiendo y bajando así de puro gusto. Pero el hombre como que también le creía mucho a Elías. Uno necesita personas que crean en lo que uno está orando. Amén. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes? Necesitamos una iglesia que crea en lo que se está orando. Hay que subir las veces que sea necesario, pero hay que seguir subiendo. Amén. Hay que seguir orando. Fue la séptima vez. Así que debemos entender esto. Cuando Elías vio la nube y vio la lluvia, entonces se bajó del monte. Elías solo dejó de orar por lluvia cuando vio con sus ojos lo que su espíritu ya creía. Entiende esta palabra.
y recíbala en su corazón, porque con ella termino. La promesa es la semilla. La oración constante la hace crecer hasta que da su fruto. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La promesa es la semilla, pero la oración constante la hace crecer hasta que da su fruto. Dios da la semilla, Dios da la promesa, Dios da la palabra. Usted debe de regarla con oración hasta que produzca. Usted debe ser constante en la oración hasta que se materialice. Solo cuando sus ojos físicos vean lo que usted está creyendo en el Espíritu, entonces deje de orar por eso y siga orando por otra cosa. Pero mientras tanto, si usted tiene una palabra como Elías, una promesa como Elías, hay una necesidad, y es de orar siempre y no desmayar. No hacen falta promesas, hacen falta personas que estén dispuestas a orar siempre sin desmayar hasta que esa promesa se cumpla. Y yo vine a decirle a esas personas: sigue orando siempre y no desmayes hasta que la lluvia que estás creyendo pueda mojar tu cuerpo. ¿Cuánto? Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de